Está con nosotros el poeta Carlos Germán Belli. No es una exageración decir que es nuestro poeta vivo más importante, y además, después de Vallejo, es el poeta que más antologías ha tenido. También no debemos dejar de mencionar que don Carlos Germán Belli pertenece a la denominada generación del 50, y bueno, en esta ocasión, luego ya de algún tiempo de coordinar la entrevista, por fin podemos estar con usted. Don Carlos Germán, muchas gracias. Es un placer de tenerlos acá y les agradezco ante todo el tiempo que me brindan. Ahora que mencionaba don Carlos Germán esto de las antologías y bueno, también los reconocimientos, usted ha recibido el premio de poesía Pablo Neruda, también este premio de poesía en Cuba. ¿Se siente valorado, siente el reconocimiento como, y esta denominación de nuestro poeta vivo más importante? Bueno, es la generosidad suya en este caso, o la generosidad de los críticos amigos, ¿no? En realidad me siento como un pequeño orfebre que trata de seguir escribiendo en lo posible, aunque en honor a la verdad en los últimos tiempos no escribo muy poco. En este año que acaba de fenecer he escrito poco. Digo yo que será por la edad, pero no pierdo las esperanzas de volver a la escritura. Vamos a empezar a hacer una suerte de recorrido por su vida y su obra. Claro, con mucho gusto. Leyendo su biografía, a través de las entrevistas que le han hecho, usted siempre menciona que su madre era una lectora aficionada a la poesía, sí. Su papá, además de diplomático, era pintor aficionado, exacto, ¿no? Pintaba los exacto. domingos. ¿Podríamos decir que hay un momento en que usted que determina que su condición de poeta? No, en realidad no hay ningún momento. Eso viene seguramente por añadidura, de modo espontáneo. Yo creo que lo que influye en mí, más que un momento específico que usted está señalando, es el medio ambiente familiar, la atmósfera familiar en que me tocó vivir. Y como usted ha señalado, mi madre lectora de poesía, mi padre pintor de los domingos. Entonces eso era un ambiente de clase media, pero vinculado a la cultura en cierta manera, y me parece que eso me ha favorecido. He tenido la suerte de que me ha tocado un hogar sensible. Sin embargo, ¿usted cree que hay una predisposición a la poesía? Es decir, no todos pueden escribir poesía. ¿Hay cierta predisposición para ser poeta? Bueno, ya hablemos ya de los genes, la cosa genética, así como algunos son aficionados a la Fuerza Armada, al ejército, o a la labor del ingeniero, otros son inclinados a las artes en general, ¿no? Y eso puede ser que esté dentro de la sangre de uno. Sí. En el caso mío, bueno, mi padre era un aficionado a la pintura. Mi abuelo, el padre de mi papá, abuelo italiano, no era, mentiría que sea aficionado a las artes, pero sí a la cultura, al estudio de la civilización precolombina, y en particular la civilización nazca. Entonces ese es el ambiente que me ha rodeado a mí y que seguramente lo tengo en la masa de la sangre. Pero debe haber un momento también que usted sintió que la poesía era un medio de expresión. Claro. Bueno, yo creo que debe haber sido los 16 años, cuando estaba en tercero de media en el colegio, y cuando comencé a enamorarme de las chicas. Yo creo que ese es el punto inicial de todos los poetas, ¿no?
y escritores en general, ¿no? Cuando a usted le preguntaban sobre las influencias ya a nivel local, usted menciona a José María Eguren, ¿no? Sí. Y no solamente por la obra, dice, sino también por la vida. Por la vida, del poeta. sí. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de Eguren, que le gustó? Bueno, es en cuanto a la vida, una actitud sacerdotal frente a la poesía. Luego el estilo de él, la dicción, el lenguaje, muy depurado, simbolista, sensible a las manifestaciones modernas, ¿no? A la vanguardia, que incluso tiene un poema un poco extraño llamado Canción Cubista, en que él ahí hace patente su entusiasmo por la vanguardia que ya estaba surgiendo en esos años, ¿no? En los años 20. Bueno, es el caso de Eguren. Bueno, y Vallejo, evidentemente, su sentido de vanguardia, cómo influye en él la vanguardia, o sea, en su lenguaje poético, y lenguaje poético en que está siempre presente el ámbito de la infancia, el ámbito de la madre, los símbolos cristianos. Eso lo estoy repitiendo con mucha fluidez porque acabo de leerlo en Oviedo, en un libro de Oviedo sobre literatura hispanoamericana, y el capítulo de Vallejo él destaca eso que le he dicho, ese retorno siempre al mundo provinciano regido por la madre, según Oviedo, y los símbolos cristianos, pese a sus innovaciones, la asimilación que hace Vallejo del marxismo o de las nuevas corrientes poéticas, ¿no? Vallejo fue y es una presencia muy fuerte en nuestra poesía, ¿no? Y a usted como joven lo intimidó, digamos, que ver el peso, bueno, habrá mucho más que tiene Vallejo. Sí, en realidad lo comencé a leer muy temprano en el colegio, pero después me he apartado y seguramente con un temor de ser influenciado por esta figura que está presente entre nosotros, ¿no? Esa omnipresencia vallejiana. Empecemos hablando ya propiamente de su obra, y han establecido de alguna forma como si 3 etapas marcadas en su poesía, ¿no? La primera es más próxima a la vanguardia, a una exploración del lenguaje. Incluso Ricardo González Vigil dice que es un momento tanático, ¿no? De desilusión en su poesía. Yo quería preguntarle, en sus inicios como poeta, ¿qué buscaba usted expresar? ¿Qué exploración había, en este caso con el lenguaje, ¿no? Un poco ser próximo a la vanguardia. Sí. El joven Bey, ¿qué preocupación tenía cuando hacía poesía? El lenguaje, el sonido. Bueno, primero, claro, el surrealismo me entusiasmó mucho, los sismos de vanguardia, en particular el surrealismo, la escritura automática, escribir poemas automáticos, que en realidad los destruía. Posteriormente, después del surrealismo, surgió otro ismo, otra escuela, otra corriente, como es el letrismo, a base del sonido, es el significante. No preocupados por el sonido, por el significado del poema, sino por por el sonido, específicamente el letrismo. Hice algunos experimentos fonéticos. Eso sería mi prehistoria, mi entusiasmo por la vanguardia, y luego viene ya mi adhesión por el siglo de oro español, por las formas clásicas. Sí. El siglo de oro, que en un principio, bueno,
que es imitación solamente en la forma, menciona usted, pero que además incorpora algo que ahí está, digamos, el elemento propio, ¿no? El humor negro, la jerga de Lima. Sí, ¿no? Claro, la forma es antigua, es el endecasílabo, preferentemente el endecasílabo y el heptasílabo, y poemas, composiciones poéticas como la Sestina, la Villanela, la Balada. Eso es en cuanto a la forma, pero en cuanto al contenido, es mis experiencias de hombre del siglo XX y ahora del siglo XXI. Ahí está el amor familiar, mi experiencia burocrática. ¿Y por qué decía usted que, dado que tenía carencias como hablante, tenía que refugiarse en el siglo de oro? Seguramente me he sentido con cierta baja autoestima como hablante, y para fortalecerme, para autofortalecerme, he leído sistemáticamente a los poetas del siglo de oro. Pero lo que pasa, hay otra razón más exacta. Yo escribía poemas muy breves, al comienzo poemas breves, a lo máximo de 14, 15 versos. Entonces yo quería amplificar el texto, o sea, el texto sea más amplio, y comencé a leer de modo sistemático los poetas del siglo de oro. Y a eso se une también cierta preocupación como hablante en general frente a los hablantes peninsulares, españoles, que son los dueños del lenguaje nuestro. Entonces yo he tratado de fortalecerme frente a esta elocuencia peninsular, ¿no? Como hispanoamericano me sentía como un usuario que me ha apropiado de algo ajeno. Bueno, son ideas, obsesiones que pueden ser ciertas o no. Ese es mi modo de ser. En este libro que recopila sus poemas, poesía completa, hay unos versos de 2008 que me llamaron la atención. Se los leo para poder conversar un poquito, ¿no? Dice usted: hállome desde luego enriquecido con el recuerdo grande de cada cual que adentro me lo llevo, hasta tener la idea de cómo nunca de hallarme juntamente allá como ayer felices, ¿no? Es un poema en que habla usted de su abuelo, de su hermano Alfonso y de su hija Mariela. De los que han fallecido. Sí, y como esta parte donde dice usted, ¿no? Hallarme junto allá, no sé, es como un presentimiento, ya la inminencia, o pensando ya un poco de la muerte. Sí, es claro, en ese sentido. O sea, el deseo de reunirme con ellos, con mis seres queridos que han partido antes que yo. Esa es la idea. ¿Y a los 85 años le teme a la muerte? Esa es una pregunta. No le temo. Es que tengo la fortuna de ser un hombre de fe, o sea, fe religiosa, cristiana en este caso. Eso me ayuda a enfrentarme al más allá, al invisible más allá. Y finalmente, ¿se siente usted satisfecho con su obra, con todo lo que ha escrito? Quise escribir más, un poema un poquito más largo que Salve Especie. Ese sería mi ideal. Me iría contento, partiría contento si escribo un poquito más.
¿Y escribe todos los días o me decía que es muy poco? Poco en realidad, poco, pero siempre con el ánimo de aumentar, de proseguir con la escritura poética. Y en eso estoy contento, y tal vez me vaya contento, feliz de la tierra.